Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Ana y hoy hemos venido a hablar de los bloqueos lectores. En mi último vídeo os comenté que parecía ser que estaba pasando por una especie de bloqueo lector. Y hubo una persona que me dejó un comentario en el que decía que llevaba mucho tiempo con un bloqueo lector y que no sabía cómo salir de él. Entonces pensé que quizás era una buena idea contaros cómo yo logré salir de mi peor bloqueo lector, que me duró sobre unos 5 años. Primero vamos a hablar de qué es un bloqueo lector. Esto sucede cuando en algún momento de tu vida leer supone un esfuerzo, se convierte en un suplicio. No importa el tipo de lector que seas, puedes pasar por este tipo de bloqueos. Muchas veces hay diferentes, rangos. Uno que te dura mucho tiempo, uno que te imposibilita a conectar con cualquier tipo de lectura, uno en el que lees pero sientes que no consigues concentrarte completamente. Quizás el bloqueo lector también dependa del tipo de lector que seas, porque obviamente no todo el mundo somos el mismo lector. Hay gente que es un lector ávido, que lee muchos libros en poco tiempo, hay gente que lee de forma más pausada, que es un lector mucho más lento, que se toma su tiempo para acabar sus lecturas, o hay gente simplemente que es lectora esporádica, que igual llega el verano y dice es mi momento de relajarme, es mi momento de coger un libro. Esto no quiere decir que porque leas más o menos no te puedas ver amenazado por un bloqueo lector. Y creo que está muy influido muchas veces por el entorno que tenemos, es decir, estamos pasando por un momento de estrés, estamos pasando por un momento de ansiedad, estamos teniendo dificultades de concentración. En resumen, un bloqueo lector es cuando nos cuesta concentrarnos en la lectura, cuando nos es imposible seguir la lectura, entrar de una forma profunda en el libro que estamos leyendo. ¿Qué es lo que pasa? Creo que esto sobre todo es muy palpable cuando has sido un ávido lector, como me pasó a mí. En mi experiencia, yo siempre he sido una niña que ha leído mucho desde que era pequeña. De hecho, os puedo decir con qué libro empecé a leer sin parar. Y fue con Harry Potter y la Cámara Secreta. ¿Por qué el segundo libro y no el primero? Pues porque ya había visto la película y mis padres me regalaron el segundo libro porque me había gustado mucho la película. Esto fue escalando y entré dentro del mundo de las sagas de fantasía y básicamente casi toda mi infancia y adolescencia giró en torno a este tipo de libros, ya sea sagas como Las Crónicas de Narnia, Cazadores de Sombras, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre. También entré a leer mucha novela romántica, mucha novela de fantasía romántica. ¿Qué pasó? Que llegué a la universidad y una vez llegué a la universidad empezaron lecturas obligatorias, sobre todo de ensayo. En este caso yo hice la carrera de historia, entonces tenía mucho ensayo histórico. Mis lecturas por ocio empezaron a disminuir, hasta que llegó un punto que ya habiendo acabado el grado, habiendo acabado el máster y habiendo empezado una tesis, en el momento en el que yo me encuentro en una situación en la cual tengo que combinar una tesis doctoral no remunerada con un trabajo a jornada parcial y con la vida, cuando tenía tiempo libre lo dedicaba a la tesis doctoral. Entonces básicamente lo único que hacía era leer ensayo puro y duro. Cuando tenía tiempo libre o quería dedicarme a algún hobby, a algún tipo de ocio, leer no me apetecía, porque leer de repente había quedado asociado a leer ensayo, porque si estoy leyendo un libro, entonces quizás debería de estar leyendo la violencia en el siglo XX o la Guerra Civil Española y no leyendo esto por ocio. Y esto es algo que, si me seguís en Goodreads y cotilleáis un poco mis retos de Goodreads, lo podéis ver porque, de hecho, estuve como varios años intentando cumplir un reto que nunca conseguía cumplir. Y el reto también me lo puse porque yo quería volver a esa Ana que leía tanto, pero que no conseguía llegar ahí, no sabía qué era lo que me pasaba. Y obviamente es que estaba pasando por un bloqueo lector muy tocho en el cual era incapaz de concentrarme en un libro que no fuese ensayo. De hecho, voy a hacer un repaso por Goodreads.
En 2017 me propuse leer 25 libros y leí 7. Sorprendentemente, 3 de poesía, 1 cortito en inglés, un clásico, 1 de fantasía y 1 de ciencia ficción. En 2018 me propuse leer otra vez 25 libros y leí 12. Aquí ya vemos cómo hay algo de fantasía, pero también entra el ensayo histórico. En 2019 me propuse volver a leer 25 libros. Como veis, el reto ni subía ni bajaba porque básicamente no había llegado a cumplir el reto. Entonces creía que lo conveniente era llegar a superar el reto y una vez habiéndolo superado, proponerme una mayor cantidad de libros. Bueno, me leí 5 libros en un año. Y los 5 libros que tengo apuntados son Historia mínima de la Guerra Civil Española, Antifascismo, voluntariato y guerra civil en España, Primera memoria, Una donna y Sin haber empuñado un fusil jamás. Como veis, todo relacionado con mi tesis doctoral. En 2020 decidí que quizás era conveniente bajar el reto, así que me propuse leer 20 libros, de los cuales me leí 9. Siguiendo la misma temática. 2021 empezó a mejorar. Me propuse leer 30 libros, se me fue un poco la flapa, pero leí 18. Y aquí empecé a meter un poco de novela, un poco algo más variado. Como me envalentoné, pero como aún no había cumplido el reto, lo mantuve en 30 libros y en 2022 me leí 29 libros. Ya estaba como al borde. Y aquí ya sí que encontramos mucha más novela, empecé con la literatura asiática, empecé también con el cómic. Entonces se notaba que había entrado en un periodo de lecturas más ligeras. Y también es verdad que en 2022 empecé a valorar dejarme la tesis doctoral porque básicamente no me daba la vida, cosa que al final acabé haciendo. En 2023, después de 6 años, conseguí superar el reto de lectura por primera vez. Me leí 33 libros de 30, lo cual me hizo muy feliz. Y aquí ya sí que había lecturas de todo tipo, quedaba atrás el ensayo histórico y simplemente me metí a leer narrativa y novela gráfica. Y finalmente, en 2024, como ya había superado el reto, lo subí a 40 libros y me leí 54. El año pasado fue un año muy fructífero y el año pasado creo que yo puedo decir que había conseguido superar mi bloqueo lector, que como veis había durado muchísimo. Este año, como consideraba que realmente ya no necesitaba ningún tipo de reto para seguir leyendo, simplemente me propuse leer 25 libros por poner algo en el reto y ya está, porque al final la lectura es ocio. No es ningún tipo de competición. El reto de cuántos libros me leo al año debería de ser para animarnos a leer y tenemos que proponernos retos que sean realistas. Es decir, si tú eres una persona que asiduamente leía mucho, bueno, pues quizás puedes ponerte 20 libros, pero si eres una persona que generalmente no lee a lo largo del año, pues quizás deberías reducirlo a 3 libros, 4 libros, 5. El reto que te propongas tiene que ser realista con tu forma de leer y simplemente tiene que ser como una herramienta para que tú crees un hábito lector. Creo que eso es lo más importante y lo que a veces, estando sobre todo en redes sociales y estando consumiendo contenido que gira alrededor de la literatura y sobre todo el tipo de contenido que se ve últimamente, sobre todo en TikTok, que fomenta ese tipo de competición en el cual sale gente con una montaña de libros de decir, me he leído 25 libros este mes. ¿Qué es eso? ¿A ti te sirve? ¿Qué tipo de lecturas son esas? Porque muchas veces pasa de, si por ejemplo solo lees novela gráfica, es mucho más fácil llegar a leerte 10 libros que si lees ensayo o que si lees libros de 1000 páginas. Es mucho más fácil. Por eso creo que no habría que caer en este tipo de competición, porque también cuando entramos en este bucle se nos olvida que leer es un pasatiempo, que leer es como ver una película, como ver una serie. Es lo mismo, es pasar el rato haciendo algo diferente que te entretiene y que te divierte. Y bueno, por último, quería dejar mis tips que me sirvieron a mí para desbloquear el hábito lector, que
os pueden ser útiles, puede que nos sirvan, todo depende de cómo seáis y cómo vuestra mente trabaje. Bueno, ahí van. A mí me sirvió muchísimo leer en el transporte público. En 2022 yo empecé en un trabajo en el cual tenía 1 hora de trayecto en autobús. Y llegó un día que me di cuenta de que todo el mundo iba con el móvil, incluida yo. Me pasaba 1 hora mirando el móvil por la mañana y 1 hora mirando el móvil a mediodía. Y dije, esto es horrible. O sea, ¿realmente qué estoy haciendo? Estoy scrolleando por Instagram, por Twitter. ¿Qué sentido tiene esto? Y dije, ¿y si me llevo un libro? Y probablemente fue lo mejor que hice en el mundo en ese momento, que fue decidir llevarme un libro en el bolso para leer en el transporte. Esto no quiere decir que yo todos los días leyese o que leyese todo el trayecto, porque, bueno, pues yo por las mañanas suelo estar muy dormida y a veces me cuesta, y también dependía un poco del tipo de lectura o el tipo de libro que llevase. Entonces solía coger como libros que fuesen ligeritos y que no necesitasen como un nivel de concentración muy grande para estar pendiente a esas horas de la mañana o después de la jornada laboral. Y eso me ayudó muchísimo a reconectar con la lectura y a saber que realmente leía todos los días, ¿no? Que al final recuperaba ese hábito de leer todos los días. Igual llegaba el fin de semana y como ya no cogía el autobús no leía, pero había leído 5 días a la semana. Otra cosa que también me ayudó mucho y que he mencionado antes es elegir el libro adecuado para el tipo de humor que tengas en ese momento, el tipo de concentración que tengas durante esos días. Es muy importante elegir el libro acorde a tu estado anímico. Porque si estás pasando a lo mejor por una semana que estás muy estresado, pues igual te conviene elegir una novela gráfica sencilla o una novela romántica o una novela policíaca, algo que te enganche y que no necesites como una concentración súper extrema en todo lo que se está contando en el libro. Si a lo mejor estás mucho más como claro mentalmente, pues puedes meterte en un ensayo o elegir lecturas cortas, algo que no se haga muy largo. Igual no es conveniente llevarte Guerra y Paz o Tan poca vida en el bolso, más que nada porque pesan 1 quintal, pero creo que es súper importante ser conscientes de lo que necesitamos anímicamente leer. Al igual que dices, hoy voy a ver una comedia porque no tengo el horno para bollos, pues la elección de las lecturas tienen que ser las mismas. Lo mismo pasa también con saber que nos gusta leer, porque es muy importante saber que nos gusta leer. Tengo una amiga, de hecho, hola, si estás viendo el vídeo vas a saber quién es. Ella nunca ha leído y recientemente ha descubierto qué tipo de lecturas le interesan más. Y está empezando a leer porque ha descubierto qué género es el que le gusta. Por último, también considero que es súper importante intentar leer cuando veamos que tenemos tiempo libre. Yo no sé cuántas horas pasas tú, la persona que estás viendo este vídeo, mirando el móvil. Pero es que yo he visto gente que pasa hasta 9 horas mirando el móvil y me parece súper heavy. O sea, ¿sabéis la cantidad de páginas que uno se podría leer si no estuviese tantas horas mirando el móvil? Porque al final, ¿qué hacemos? Scrollear. Era como lo que os contaba del autobús. Mirar el móvil, pero realmente sin ver nada. Es como por pasar el rato. Si ese tiempo que estamos en el móvil lo gastamos en un libro, de verdad que todo el mundo leería muchísimo más. Y me parece como súper importante ser consciente de esto. De cuando estés scrolleando, decir, joder, llevo aquí media hora. Pues igual podría coger un libro en vez de estar haciendo esto. O ver una película, o ver una serie, me da igual. Pero no estar haciendo así y así y así con el móvil. Creo que eso haría que muchos leyésemos más de lo que en realidad se lee. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya ayudado y os haya servido de alguna manera si estáis dentro de un bloqueo lector, que os haya dado ideas. No sé, contadme en los comentarios si habéis pasado por una fase de este tipo, si estáis pasando por ella, qué os ha servido para salir de un bloqueo lector. Creo que también tenemos que ser conscientes de que salir de un bloqueo lector no es algo que vaya a pasar de un día para otro. Es algo en lo que, en cierta manera, hay como que ir trabajando
pero sin quemarnos, sin obligarnos. O sea, la cosa es conseguir leer sin sentirte obligado a que tienes que hacerlo. Creo que el punto está ahí, que ahí es lo ideal. Conseguir que la lectura sea un pasatiempo, que no sea una obligación, que tú te sientas en el sofá o te tumbas en la cama y tu inercia sea coger un libro. Y cuando estamos dentro de un bloqueo lector hay que ser conscientes de ello, pero también no presionarnos. Saber que en algún momento se pasará, pero tampoco dejarlo que nos machaque. Y con estas conclusiones nos vemos en el próximo vídeo.